Acompáñeme a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17 vamos a leer ahora. Dice así la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y voy a leer también este mismo versículo, pero es más de uno anterior. Pero en la traducción lenguaje actual dice: a partir de ahora, ¿de qué momento? Desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, desde que comienzas esa nueva vida, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Ya no se va a poner en la balanza lo que era humanamente y lo que nuestros ojos naturales podían ver de esa persona. Dice: aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Humanamente habían visto a Cristo aquellos que vivieron con Él, aquellos que caminaron junto a Él, aquellos que tuvieron la posibilidad hasta de comer con Él. ¿Y por qué no jugar alguna vez? Fue un muchacho, fue un adolescente, fue un joven. Entonces tenían la visión de Cristo solamente como un humano, como una persona y como alguien natural. Pero pasado el tiempo, esa mirada sobre Él fue cambiando y la fueron valorando. Dice: ya no seguiremos valorándolo así. Ahora que estamos unidos en Cristo, ¿quién? Aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, somos una nueva creación. Aún los ojos de Dios nos miran a nosotros como una nueva persona, como una nueva creación, como un espíritu nuevo. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida, y todo esto viene de Dios. Llama la atención cómo de manera tan sorprendente yo vivo una vida. Un día me encuentro con Dios y mi vida al otro día es distinta. Sí, Dios me hace una nueva criatura. Dios comienza algo nuevo en mi vida, en mi memoria, en la memoria de los demás que están alrededor mío. Hay una memoria de lo que yo era. Aún el enemigo lo tiene muy bien en claro lo que yo era. Y quizás el día de ayer me lo puedo acordar perfectamente, todas las cosas que hacía. Pero esa vida pasada, aún casi todo nuestro pasado, al ya conocer al Cristo y caminar por sus caminos, nos ha amargado la vida en algún momento. Nos ha amargado el día. Nos avergonzó alguna vez o muchas veces lo que yo era. Y recordar tan solamente, decir: yo no soy digno de nada, yo no soy digno de que Dios me haya encontrado. Pero sabes, aún el enemigo se encarga de recordarte muy bien lo que eras. ¿Te acordás lo que pasó tal día, tal hora, en tal lugar? Y trae condenación sobre nuestras vidas. Es como esas ataduras que un día fueron cortadas, un día se rompieron, pero parece que siguen estando. Cuando el Señor nos hizo una nueva criatura, llegamos a pensar: pero no, yo no puedo, yo no sé cómo salir. Yo estoy atado todavía al pasado. Es como que sentimos el peso de las cadenas que nos atan a lo que éramos. Pero lo que sí vamos a poder seguir viendo, y que esto puede ser normal, son las cicatrices de las cadenas. Porque lastimaron nuestras vidas, se curó nuestras vidas por misericordia de Dios, pero va a quedar una cicatriz que vamos a mirarla y vamos a recordar: por la gracia de Dios yo estoy aquí. No fue mi fuerza, no fue mi poder, no fue lo que yo era o lo que yo podía hacer, sino que fue Él en mi vida
que me sacó estas cadenas que han dejado una marca. Hay un cuento que yo lo voy a contar mucho más resumido, que lo cuenta Jorge Bucay. Dice que cuando era muy pequeño le gustaba ir a los circos. Allí en los circos había gran variedad de animales que hacían sus distintas piruetas o presentaciones. Pero uno de los que más le gustaba a él era ver al elefante. Ese elefante, un animal tan grande, gigante, hacer cosas tan sencillas a veces. Y que charlando con otros niños se dio cuenta que no era solamente él el que le gustaba el elefante, sino que había más personas que su preferido, su estrella preferida era el elefante. Pero le llamaba mucho la atención que el mismo elefante, con tanta fuerza, tanto poder, nuevamente cuando dejaba de actuar, era atado a una cadena y atado sobre una estaca. Y pasaba por su cabeza este pensamiento: ¿cómo puede ser que un animal tan fuerte, que puede arrancar un árbol de cuajo, puede estar atado a esa estaca tan pequeña? Pasado el tiempo comenzó a preguntar a personas mayores cómo podía hacer eso. No le supieron responder. No supieron decirle por qué era que el animal no podía librarse ni de esas cadenas ni de esa estaca, teniendo tanta fuerza. Hasta que, pasado el tiempo, él comprendió que no fue lo que estaba viviendo ahora, sino que era lo que había vivido en el pasado. Ese elefante, siendo muy pequeño, había sido atado con estas cadenas y quizás a la misma estaca. Pero siendo pequeño, sí, no podía con las estacas. Ellas resistían contra su fuerza. Pasó el tiempo, pero se acostumbró a que ya no tengo fuerzas, ya no puedo. ¿Para qué voy a insistir si no voy a poder vencer a esa oposición mía? ¿Para qué lo voy a hacer? Entonces llegaba a la conclusión que no era lo que estaba viviendo hoy, sino que era el pasado que lo ataba. El pasado destruye nuestras vidas, pero dice que en Cristo somos hechos una nueva criatura. ¿Y qué es eso nuevo? Esto significa que sos nuevo, que mañana cuando vayas a verte al espejo vas a ser más lindo. Posiblemente si has nacido medio feito vas a seguir siendo. O si tenés el pelo de un color, vas a seguir siendo de ese color. O la estatura. Yo que a veces quería levantarme y verme más alto, pero no. Vas a ser el mismo, pero hay algo que sí va a cambiar. Va a ser tu semblante. Porque muchos van a decir: ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? Ahora tu rostro va a reflejar esa gloria de Cristo. Tu espíritu ya no es el mismo. Él es nuevo. Él es una hoja en blanco. Él es puro. Y también, pasado el tiempo, va a crecer. No puede permanecer siendo un niño. No puede permanecer siendo pequeño, tal cual nació. Como dice la Escritura, que debemos ir avanzando, conociendo, no de dejar de ser niños espirituales que toman solamente leche, sino que ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Esas cosas viejas que marcaron nuestras vidas, aún nuestros espíritus y hasta en muchos casos nuestros cuerpos. Quiero decirte algo muy importante, que tu pasado
no determina lo que Dios va a hacer con tu vida. Que tu pasado no sea el que te diga si vos no podés. ¿Te acordás lo que vos eras? Sí me acuerdo lo que era. Pero en Cristo soy una nueva criatura. En Cristo ya no soy lo que el pasado decía, ya no soy lo que el enemigo me llevó a hacer. En Cristo soy lo que Él dice que yo voy a llegar a ser. Él hace una hoja nueva en tu vida, nueva. Así como el cuaderno cuando compramos, quizás el primer día de clase, qué lindo es abrir un cuaderno y ver las hojas en blanco. Hasta ese olor de un cuaderno nuevo. Y hasta me da ganas de escribir con buena letra las primeras palabras, ¿verdad? Una hoja en blanco con líneas doradas, donde Dios mismo va escribiendo nuestra vida día a día, donde los propósitos que Dios ha marcado y tiene para nuestras vidas son llevados a cabo a través de nuestra obediencia. Y con nosotros no vamos a saber lo que quizás va a pasar mañana, pero Dios conoce aún hasta el final y sabe que en el final hay victoria para los que están en Él, para los que permanecen en Él. Nunca te quedes en el pasado. El pasado solo fue para darte una lección. El pasado solo fue para enseñarte algo quizás. ¿Sabe? Jesús eligió a sus discípulos por lo que Él sabía que iban a hacer. Es más, si los conocía, sí sabía perfectamente quiénes eran. Pero Él sabía dentro suyo lo que ellos iban a hacer. Sus discípulos en un principio no sabían nada. Imagínense Pedro, que le dice: yo los haré pescadores de hombres. Siempre que había tirado sus redes sacó pescados, pero no hombres. Imagínate, algo nuevo había en sus vidas. Y muchos de esos discípulos dejaban mucho que desear. Y Jesús no los eligió por ser los mejores, sino que más bien era lo que menos creía la gente en ellos. Un publicano detestado porque era el que cobraba los impuestos. Pescadores que eran mal hablados, quizás peleadores del vulgo, como se dice. Otros que eran religiosos. Otros que eran hasta sicarios. Otros que buscaban poder, buscaban un nuevo reino, pero aquí en la tierra. Y vamos a ver cómo también Dios fue cambiando la vida de aún de hombres ilustres y mujeres ilustres de la Biblia. Moisés, si él se miraba a sí mismo, solamente podía hacer algo como lo hizo: escapar. Moisés era un asesino. Era un hombre que dice la Escritura que era de difícil palabra. Puede ser tartamudo, puede ser que no salían las palabras, no podía armar frases, no sé qué le pasaba. Pero él decía: yo no puedo. Sí, pero vos vas a ir, le dice Dios. Pero este Moisés, por la ayuda de Dios, liberó al pueblo de Israel en Egipto. Los guió, los juzgó durante 40 años. Hasta el día de hoy todo el mundo sabe quién fue Moisés. Moisés era un líder, era un hombre verdaderamente de Dios. Era un hombre que aún representaba la imagen de Jesús. Hasta el día de hoy decimos la ley de Moisés. Un hombre de Dios. No fue su pasado lo que le impidió. Fue el creer en Dios que pudo llegar hasta donde Él lo llevó. Jonás era un desobediente que lo tuvo que tragar un pez y después dejarlo en algún lugar porque tan solamente quería desobedecer lo que Dios le mandó. Pero cuando obedeció a Dios, fue allí en ese momento que Dios se mostró su misericordia sobre su vida y sobre la vida donde llevó Él el mensaje. Se arrepintió todo un pueblo. Rahab la ramera. ¡Ay! Una prostituta. ¿Cómo puede ser una prostituta utilizada por Dios?
Sí, fue ella la que ayudó a los espías que había enviado Josué. Llegó a ser una de las 4 mujeres ilustres que están en la genealogía de Jesús. Abraham era un idólatra. Vivía allí en la tierra de su padre, donde eran politeístas. Y si su padre adoraba a muchos dioses, él también lo hacía. Pero un día Dios le dijo: sal de ahí, sal de tu tierra, sal de tu parentela. ¿Sabe lo que hizo? Le creyó a Dios, obedeció a Dios y llegó a ser llamado padre de la fe. Hasta el día de hoy los judíos se dicen ser hijos de Abraham. Si nosotros lo mirábamos antes, pero este idólatra viene a ser aquí padre de la fe. Dios lo hace. Y la mujer samaritana, aquella que fue a buscar agua en el pozo, los hombres y las mujeres de Samaria sabían perfectamente de su mala reputación. La llamaban quizás la quita marido y tantas otras cosas más. Y Jesús conocía todo lo que ella era. Jesús le pidió de beber y aún le dijo: yo te daré el agua de la vida. Ese encuentro con el Maestro, ese encuentro con Jesús, la llevó a predicar a toda su ciudad acerca de aquella persona que me dijo todo lo que yo era, pero no me mató, o no me criticó, o no me dijo: vos no sos nada. Entonces fue ella y contó en su ciudad. Dice que muchos fueron convertidos por sus palabras. Jesús no juzgó sus faltas, sí la perdonó. Pero siempre debemos recordar de no volver al lugar de donde Dios te sacó. Si Dios te ha sacado de un lugar y tú vuelves a ese lugar, es porque todavía no eres una nueva criatura. Si amas más el lugar del que Dios ha despreciado, es porque desprecias a Dios. A esa mujer que fue sorprendida en adulterio y la habían encontrado, la trajeron delante de Jesús. La ley autorizaba que sea apedreada. Jesús sabía que podría apedrearla, pero Jesús usó de misericordia sobre su vida. Jesús dijo: yo puedo apedrearte, pero Jesús eligió perdonarla. Ahora, hay algo que Jesús le dijo después de que vio que todos aquellos que venían a juzgarla, que le dijo: el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Dice que todos comenzaron a irse, de los mayores a los menores. Cuando levantó la cabeza no había nadie para juzgarla. ¿Dónde están los que te juzgaban? No hay ninguno, no quedó ninguno. No, yo tampoco te juzgo. Pero siempre recuerda estas palabras. Jesús le dijo: ve y no peques más. Ve y no peques más. El pecado no es como algo que nosotros podemos, o la gracia de Dios no es como un sándwich de milanesa que apenas tiene hambre, vas, la buscas, la consigues y ya está. No sabes cuándo la gracia de Dios se termina. No es jugar. No es decir: bueno, conseguí esta gracia, la tiro, total, mañana hay más. No. Ve y no peques más. No vuelvas atrás. No vuelvas al pasado que destruyó tu vida. No seas como la mujer de Lot, que por amar el pasado, por amar esa ciudad de Sodoma y Gomorra, quedó hecha una estatua de sal, porque fue eso, fue el amor pudo salir físicamente, pero su corazón no pudo salir de Sodoma y Gomorra. Quedó hecha una estatua de sal. Muchos de los israelitas que habían salido de Egipto pudieron salir físicamente de Egipto,
pero no pudieron sacar de su corazón a Egipto. Y eso destruyó sus vidas. David, Dios lo usó. David era un asesino, un adúltero, pero llegó a ser un rey escogido por Dios. Era un jovencito pastor que estaba allá tomado de entre las ovejas, Dios lo llamó. Y llegó a ser un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de todo lo que había sido, tenía una capacidad y era de volver a Dios y saber que sin Él no era nada. Que Él era su protección, que Él era su guarda, que Él era quien estaba con Él, quien lo perdonaba. ¿Sabe? Hay algo que debemos entender, que Dios no mira lo que mira el hombre. Nosotros podemos ver en una persona, no sé, su físico, lo que se ve, lo exterior, pero Dios mira adentro. 1 Samuel 16:7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, porque cuando había ido hacia su padre Isaí, el padre de David presentó primero a todos sus hermanos, diciendo: mira, este me parece que puede ser, mira de alto, mira de fornido, es un hombre de guerra, este puede ser. No. Mira, este también tiene las mismas cualidades. No. ¿Hay alguien más en tu casa? Sí, hay un muchachito ahí que está allá cuidando las ovejas. Bueno, lo vamos a esperar a él. Ese no va a ser, dice. El hombre miraba una apariencia. Y mientras que Saúl era rey, tenía todo el poder, Dios tenía un hombre conforme a su corazón. Dice: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es por eso que tampoco nos sirve hacernos los santos, porque hacernos los santos, eso me puede engañar a mí o a alguno de mis hermanos, pero a Dios no, porque Él mira el corazón. Amén. ¿Estamos entendiendo? Siempre recuerda, siempre, que Adán no buscó a Dios porque no está en tus fuerzas, no está en tu ímpetu, no está en tu deseo buscar a Dios, porque fue Dios el que buscó a Abraham. Abraham, ¿dónde estás?, le dijo cuando estaba en el huerto. ¿Dónde estás? Y hay algo dentro nuestro que nos llama, que nos atrae a Él, que nos dice: ¿dónde estás? Te estoy buscando. Y quiero recordarte que nunca fuiste tú, que siempre fue la gracia de Dios. Solamente lo que pudiste hacer era obedecer, caminar, hacer un paso, llegar, ir. Pero no pudiste hacer más, porque es Dios el que te amó. Hablemos de Saulo. Saulo no merecía la gracia y la misericordia de Dios. Claro que no la merecía, era un perseguidor de la iglesia. Era que buscaba hermanos para matarlos aún. Y Dios los llamó a su ministerio. Dios los llamó a que pueda compartir el evangelio. Cambió su vida. Pero cuando Dios cambió su vida, no siguió persiguiendo a la iglesia, se transformó en un fiel defensor de la palabra de Dios. Dejó Dios algo en él. Es algo llamativo. Dios dejó algo para que él siempre lo recuerde. Siempre recuerda su misericordia. Que siempre recuerde que sin él somos débiles. Por eso podía decir Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo nada solo. Hay algo que nunca le permitiría olvidarse, ni de dónde vino, ni quién era. Era Dios
que siempre quizás hasta va a decir, ¿recuerdas de dónde te saqué? El enemigo va a condenarte. Dios te perdona. Es más, tira tu pecado al fondo de la mar y dice que no se acuerda más. Pero alguna vez va a decir, ¿te acuerdas? Como le decía al pueblo de Israel, que lo saqué del pueblo de Egipto, de servidumbre, y los hice ser un pueblo santo. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, allí cuenta acerca de Saulo. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 7. Dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a los hombres? ¿O le pasó alguna vez que cuando algo le salió bien, quizás en un culto, en una reunión de jóvenes, hablando con alguien, no hubo quizás un intento así, ¿viste cómo lo hice? ¿Viste de bien? Y bueno, esto había sido un mensaje muy directo hacia Pablo. Y Dios le decía, no sos vos, soy yo en ti. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me dijo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. No es nuestra fuerza. Más bien lo que Él puede usar es nuestra debilidad, no nuestras fuerzas. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Bueno, Señor, aquí estoy en tus manos, úsame. Soy tan débil que solo no puedo, te necesito. Por lo cual, para que, dice la última parte, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Qué difícil es gozarse en medio de la tribulación. Qué difícil es gozarse cuando todo no va bien, cuando no nos salen las cosas. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Hay algo que nosotros tenemos y es muy fuerte. Tan solamente 2 letras. Yo puedo, yo soy, yo quiero, yo tengo, yo. El yo. Y miramos y comenzamos a mirar para adentro de lo que somos, de lo fuerte que somos, de lo inteligente, de cuánto nos hemos entregado al Señor. Y aún decía, yo soy débil. Y cuando yo soy débil, decía Pablo, entonces puedo ser fuerte. Cuando ese yo interior está siendo muerto. Solo podemos recordar lo que éramos para saber de que no hay nada de qué orgullecernos. ¿Te animas a contar algo de lo que tú eras? Decir, oh, no te imaginas lo que yo hacía. Lo malo. Y contar aún delante de nosotros y orgullecerte por eso. Vergüenza nos da. Vergüenza da, dice, lo que hacemos en secreto. Entonces es allí donde sabemos que necesitamos sí o sí de Cristo. ¿Y alguna vez has pensado, pero cómo puedo ser yo un elegido si no tengo cualidades, si no soy el más santo? O de pronto, yo debo ser el elegido, yo soy más santo, yo voy siempre a la iglesia, yo hago esto, yo hago lo otro.
y nos creemos que la merecemos y no la merecemos. Recuerda que en 1 Corintios 1, 25 al 29, si alguna vez Dios te ha llamado y has sido usado por Dios, y te voy a decir por qué. Aquí lo dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que el hombre, y lo débil del Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios en la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Dios me escogió a mí, no sabes, porque yo soy esto, tengo estas cualidades, soy el más alto, el más lindo, soy el más inteligente, soy el que más estudios tengo, soy muy sabio. Bueno, si Dios te escogió es porque eres lo más necio. Así lo dice acá: para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo escogió, y lo menospreciado escogió Dios, a lo que no es para deshacer, y lo que no es para deshacer lo que es. Esa debilidad, ese menosprecio, eso vil que hay en nosotros, Dios nos escogió. Y no hay nada en que orgullecernos de nuestro pasado, porque Dios tiene esa capacidad de sacarnos de ese mundo que nos perdió, que nos alejó de Él. Y dice el versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque sabes, cuando estás en la presencia del Dios, tú sabes que no eres merecedor de nada, pero por su gracia puedo estar, por su gracia puedo recibir, por su gracia soy hecho su hijo, por su gracia camino junto a Él. Amén. Aún hay de aquellos que dicen: no, pero yo nací en cuna cristiana y yo, la verdad que soy bastante santo. Y de pronto a veces se escucha testimonios de personas que hicieron lo que quisieron en el mundo, fueron muy, muy horribles, hicieron cosas malas, y de pronto parece: ¡wow! ¡Qué testimonio que tiene! Yo quisiera tener un testimonio así. Y hay de aquellos que, aún estando en los caminos de Cristo, dijeron: bueno, yo para tener un testimonio así hay que perderse en el mundo. Se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de todas esas cosas y se meten en el mundo buscando un testimonio. Lo que en realidad encontraron al enemigo que destruyó sus vidas. ¿Sabes? Algunos de ellos pudieron volver y volvieron muy golpeados. Otros, a causa de buscar el testimonio, buscar esas aventuras en el mundo, nunca volvieron. No busques salir de delante de Él. Si ya estás en sus caminos, no busques su cobertura. ¿Sabes? No busques salir de su cobertura. ¿Sabes por qué? Porque Dios cada día está trabajando. Cada día continúa escribiendo nuevas páginas en nuestras vidas. Cada día continúa formando la imagen de Cristo en nuestras vidas. Porque cuando estás en Él es cuando eres transformado y eres cambiado. ¿Recuerdas el carbono? El carbono es un mineral que está en la tierra. Tiene muchas otras cualidades, pero una de ellas es que al permanecer en lo profundo de la tierra, bajo presión y calor, pasado el tiempo se transforma en un diamante. Así son nuestras vidas. Pero si ese carbono lo sacas a la tierra, perdió todas esas cualidades que podía obtener. Transformación por el Espíritu Santo. Te voy a contar una historia. En Japón existe una curiosa
invención que consiste en tablillas delicadas de madera o de paja. Tablillas, solamente madera o paja. Dice las cuales, por medio de cierto procedimiento, cuando se exponen en una vasija con agua, se extienden y forman flores de otras figuras y vivos colores. Ahora, ¿me puede explicar cómo es que algo que estaba muerto, como que ya era madera o paja, de pronto siendo introducidas en estas vasijas con agua, comienzan a florecer, comienzan a extenderse, comienzan a tener figuras de flores, comienzan a florecer, a tener aún vivos colores, dice? Esa, si no iba a permanecer o si no iba a ser introducida esa tablilla allí en ese vasija con agua, no iba a pasar nada. Dice, al ponerlas en el recipiente, están secas completamente, así como nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y no se puede saber qué figuras son, porque no sabemos lo que Cristo va a hacer con nosotros. Pero tan pronto como tocan el agua, parece que se les inyecta vida y se transforman en una figura de extraordinaria belleza. Amén. Una nueva criatura. Y para Dios, aunque a veces no nos favorezca el rostro, van a llegar a decir: qué hermosa persona que sos en Cristo. Amén. De parecida manera, la obra del Espíritu Santo en nosotros con su poder, cuando el alma humana está fría, seca, y recibe el Espíritu Santo, adquiere un celestial entusiasmo y se presenta nueva, lozana, hermosa y dispuesta a ser con Dios una bendición para el mundo. Amén. Eso es permanecer. Así también son nuestras vidas, secas y sin vida antes de conocer a Cristo. Pero cuando son tocadas por el Espíritu Santo, es cuando comienzan a florecer, tomando la forma que Dios propuso, siendo formadas aún para el ministerio que Dios quiere darle. Dice 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo merecíamos, sino que este era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. No fue nosotros, fue la gracia de Dios. Y así Dios va formando y va preparando personas para formar su iglesia, aún para realizar ministerios, para crecer. Va formando y cree, y Dios ha dado un llamado divino a cada uno. Lo vamos a conocer permaneciendo en Él. Va a llegar un tiempo donde el libro será escrito en su totalidad. Pero hasta que el libro sea escrito en su totalidad por Él y su obra sea completada en mí, hasta que se cumpla por lo cual yo he nacido, debemos permanecer. Colosenses 3:9-10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado el viejo hombre con sus hechos. Eso éramos. Hay un hombre viejo que debe ser despojado. ¿Y qué es despojado cada día? Dice: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Y si se va renovando, es una obra de cada día. Por lo tanto, ese viejo hombre que un día hemos tomado esa decisión de dejarlo quizás allí en el fondo del agua, sabe nadar muy bien, parece.
sabe nadar muy bien, se seca y continúa haciendo las artimañas del pasado. Ese viejo hombre debe ser muerto cada día, para que Cristo sea formado en nosotros, sea renovado por esa imagen de Cristo hasta el conocimiento pleno, hasta que seamos plenos, llenos, completos en Él, que va a ser el día que Él nos llame a su presencia. Mientras tanto, vamos a seguir luchando con ese viejo hombre. Una persona no tiene valor alguno para Dios si carece de la imagen de Cristo. Amén. ¿Sabe el valor que tienes con la imagen de Cristo? Eres su hijo, eres su amado, eres por quien ha dado su vida. Y vuelvo al primer versículo que leí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y pensamos, pero si yo hace, 30 años estoy en el Evangelio, yo cuento solamente aquellas cosas viejas. ¿Sabes que el día de ayer ya son cosas viejas? ¿Y hay algo que te avergüenza del día de ayer? ¿Hay algo que dices, esto también debe ser cambiado? Esto también me avergüenza. Y nuevamente, Señor, escribe una página nueva. Lava mi corazón. Perdona mis pecados hoy también. Y allí se comienza a escribir una nueva página. Algo nuevo Dios comienza en nuestras vidas. Amén. Un día Él abrió ese libro, pero cada día escribe la página. Amén. Y cada día hay algo que dejar, hay algo que nos avergüenza, hay algo que pedir perdón. Hay algo que aún el enemigo nos recordó. ¿Te acordás que cuando vos estabas allá en el mundo eras bien mentiroso? Sí. Y ahora también. Ayer pegaste una buena mentirita. Sí, hay cosas que cambiar. ¿Te acordás lo que hacías? Y todavía seguís haciendo a veces. Si tenés razón, hay cosas que cambiar. Amén. Cierra tus ojos y oremos junto al Señor, porque cada uno conocemos lo que hay dentro nuestro. Cada uno conocemos lo que todavía nos avergüenza. Todavía hay de aquellos que no podríamos contarle a otro. Señor, delante de ti estamos y es solamente tu misericordia. Es solamente tu gracia. Es solamente tú que nos has traído para acá, Señor, y puedes cambiar nuestras vidas. Señor, sin ti no hemos sido nada. Solamente en ti podemos ser una nueva criatura. Solamente en ti, Señor, somos levantados. Solamente en ti, Señor, somos renovados. Señor, y tú eres el único que puedes escribir con esas, Señor, letra perfecta sobre esos renglones aún dorados una nueva vida, un nuevo propósito. Señor, quizás no conocemos el fin de nuestros días, pero sí sabemos que hay victoria en Él. No sabemos por los caminos que nos vas a llevar, pero sabemos que si tú estás con nosotros, todo es para bien. Señor, te damos gracias. Venimos delante de ti. Venimos delante de ti, Señor, pidiéndote que renueves nuestras vidas, que cambies nuestros corazones, que limpies con tu sangre preciosa nuestros pecados. Señor, perdóname una vez más. Señor Jesús, una vez más delante de ti estamos y ruego tengas misericordia de mi vida. Señor, sabemos que ayer ya pasó, Señor, pero aún ayer hay cosas que me avergüenzan y vengo a que tú limpies,
Señor, para que pueda seguir escribiendo esa historia mía en hojas blancas. No quiero que, Señor, la hoja de hoy aún sea manchada. Señor, no es mi intención. Quiero permanecer en ti, quiero permanecer en mis caminos, en tus caminos. Ayúdame, ayúdame, porque yo no tengo fuerza. La única fuerza que tengo es para hacer maldad o daño o acercarme al pecado. Pero mis fuerzas para acercarme a ti son débiles. Señor, y sé que solamente tomado de tu mano puedo acercarme. Señor, ayúdame, ayúdame una vez más. Perdóname, sálvame, límpiame.